grupo de jóvenes políticos extraordinarios juntos por el canal de los campeones. Podcast político por Luna TV. Randy, hola Randy. Salud. Aquí, bueno, nos cogió de sorpresa. Buenas tardes. Esto es una entrega más de su programa Podcast Político. Acción de gobierno. Estamos en una... hoy, 26 de septiembre del año 2023. Un martes cargado de muchas informaciones donde el tema haitiano sigue estando en la palestra pública y en los carros de concho, en el trabajo, en la escuela, se habla del tema haitiano. Pero antes de entrar en materia, quiero saludar también a nuestro hermano y amigo Oniel Rodríguez, quien está con nosotros. Bueno, saludos Randy, Milema y a todos los televidentes que nos siguen en este podcast político por Luna TV. No se olviden darnos like en las redes sociales, comentar, compartir y por qué no seguir esa conversación que nosotros iniciamos acá a través de las redes sociales. Y nada, definitivamente que el tema haitiano por lo visto marcará pautas, no solamente en los próximos días, en las próximas semanas, sino que me atrevo a decir que marcará el rumbo de la campaña electoral de cara a mayo del 2024. Así que definitivamente que así es un tema controversial, pero vamos a tratar algunos puntos acá y ir desvelando, ¿no?, toda esta complejidad que tiene este tema. Y la mujer en la política ha tenido que imponerse, entonces yo me autosaludaré, aprovecharé el escenario para... No, porque ellos después de esa actividad andan en chisme con todo el mundo. Después de esa actividad ellos andan... Aprovecho el momento y la oportunidad para darles las gracias por la sintonía, por la fiel sintonía en este podcast político, donde convergen varios jóvenes con representación política distinta, equilibrada, pero distinta. Gracias por seguirnos en todas las plataformas y las redes sociales de Luna TV, Canal 53. Y representación ideológica, porque tú eres de derecha, Randy de izquierda radical y yo de centro. Bueno, Leonel Fernández es presidente de la República, candidato eterno de la Fuerza del Pueblo, presidente también de la Fuerza del Pueblo. Expresidente, presidente Funglode, presidente de la Asociación de las Naciones Unidas Americanas, presidente de la Comisión de que yo qué, presidente de... Leonel, próximo presidente de la República Dominicana. Hasta de la asociación del condominio donde vive. O sea, Leonel Fernández, próximo presidente de la República Dominicana. Leonel Fernández en el día de hoy habló nuevamente del tema haitiano. ¿Qué dijo el presidente? Y el presidente dijo que... se refirió a ese tema el pasado sábado en la Plaza de la Bandera, sí, en la actividad que celebró la afiliación de 2 millones de dominicanos en el padrón auditado. Pero en el día de hoy, el presidente de la República, Leonel Fernández, habló de que la República Dominicana debe llevar el conflicto dominico-haitiano a la OEA para que pueda ser solucionado desde ese organismo político regional. El último conflicto entre ambos países que se llevó a la OEA ayer cumplió 60 años del golpe de Estado que le dieron al profesor Juan Bosch, y fue justamente para la fecha, septiembre del año 63, el doctor García Godoy, quien era para su momento canciller de la República, del gobierno del profesor Juan Bosch, parte a la OEA el 21 de septiembre, fruto de un golpe de Estado que se estaba produciendo en Haití al dictador Duvalier a través de la frontera justamente en Dajabón. Y sorpresa, 2 días después, 25 de septiembre, derrocan al profesor Juan Bosch, fruto de justamente querer llevar a la OEA el conflicto y que una comisión de la OEA investigara. Así que la OEA ha demostrado históricamente no ser muy amigable con República Dominicana respecto cuando se trata de resolver el conflicto. Oniel, y tú que eres un almanaque de la política. No, tampoco. No. Álvaro. Déjamelo así, permítemelo así. Yo quiero atesorarlo de esa manera.
Hubo un conflicto que tenía Venezuela hace unos años, que Leonel Fernández fue presidente de la República, era presidente en aquel momento. Sí, eso Venezuela tenía un eso conflicto, fue no fue en la OEA. No. Eso fue en el año 2008. Venezuela tiene un conflicto con Colombia. Para entonces era Hugo Chávez y Uribe, expresidente de Colombia. Y en una cumbre 2008 que se celebró aquí en República Dominicana, la cumbre de Río, que en su momento los países de centro izquierda celebraban en distintas localidades de Latinoamérica, pues coincidió en que Leonel era muy amigo de Chávez, también era muy amigo de Uribe, y surge aquella famosa foto donde en una mesa, Leonel le dice, en una mesa redonda, pero porque Leonel como que le preguntó a ambos cuál era el conflicto. Resultó que el conflicto era más un tema de ego que realmente de política. Y Leonel le dijo, pues, señores, pero si el conflicto... ya está resuelto. Entonces Chávez, en un modo de chanza, se para y dice, pero es verdad, presidente, vamos a resolver esto. Y se para Uribe y sale Leonel. Pues Leonel fue un tigre, déjame decirte. Oigan lo que era política y el lenguaje corporal en la geopolítica. Yo recuerdo en mi mocedad que hasta un abrazo se dieron. Se hace la foto. Ahí voy. Y se dice el ángel de la paz. El mensaje en la geopolítica es importante y en la política internacional. Y esto es bueno que lo que analizamos la política permanentemente y la ejercemos lo tengamos pendiente. Recuerdo que Hugo Chávez se para a darle un abrazo a Uribe. Leonel no estaba, pero alguien le hace señal a Leonel, yo creo que incluso hasta le toparon. Entonces Leonel se para de su silla y va y se le pone en el centro a los dos. Y aquella famosa foto icónica que tú recuerdas entonces, Chávez de un lado, Uribe de otro, y Leonel en el centro. Y ahí Chávez lo denomina como República Dominicana, como era el ángel de la paz. La isla de la paz, algo así. El caso era que aquí sí se resolvió. Pero luego volvió el conflicto. Fue momentáneo que aquí se produjo eso. Luego el conflicto se arraigó más. Pero sí, aquí se produjo ese proceso. Pero lo que plantea Oniel con relación a la OEA, históricamente, como ha expresado de manera muy detallada, la OEA no ha sido muy amigable con la República Dominicana cuando se trata de resolver conflictos. Nunca ha dado un fallo a nuestro favor, por lo que Leonel Fernández... ¿Te parecería que sería un que Leonel Fernández proponga que la República Dominicana lleve el conflicto por la canalización del río Masacre de manera unilateral y violatoria del derecho internacional por parte de Haití a la OEA, pues simplemente nos está mandando a un matadero donde la República Dominicana sería la crónica de una muerte anunciada. Que miren lo simple. Hay una visión internacional, y eso hay que entenderlo así. Hay una visión internacional respecto a lo que significa Haití, República Dominicana y una sola isla. Vuelvo y repito. La condición que tiene República Dominicana y Haití solamente la tienen, tengo entendido, 2 o 3 países en el mundo. Uno de ellos que conozco es el caso de Chipre, que es otra isla perteneciente a Europa y a Asia Central, está en el medio y está dividida en Chipre del Sur y Chipre del Norte. Una misma isla, 2 naciones distintas. Ese caso, óigase bien, que está en Asia, entre Asia y Europa, solamente se encuentra acá en República Dominicana, con la agravante de que Chipre está dividida por conceptos religiosos e ideológicos. No así como República Dominicana y Haití, que estamos divididos por conceptos culturales, lingüísticos, políticos, históricos, en fin. Es más la cosa que nos divide que la cosa que nos une. Nos une el territorio, nos divide prácticamente todo, porque yo hablo un idioma distinto, cultura distinta, es un enclave africano en América. Y República Dominicana es una sociedad, digamos, de una mezcla entre españoles y arropada por la cultura norteamericana. Entonces vivimos en esa mezcla de queremos ser blanco europeo, pero somos muy influenciados por la cultura norteamericana. Los haitianos no. Los haitianos son influenciados por la cultura jamaiquina y por la cultura africana y francesa. Ellos no admiten esa dinámica. Entonces, ahí es que muchos liberales y social liberales se confunden. Se pierden, cuando expresan que la República Dominicana y Haití tienen muchas similitudes en términos culturales. No es nada. Y dicen, bueno, el merengue, la tambora viene, y ciertamente el merengue, la tambora vienen... El aporte cultural... Son orígenes... Pero fíjate que en cuanto a la cultura, el dominicano quiere parecerse a otras culturas. El haitiano no tiene el afán por parecerse a nosotros. Me lo explicaba un profesor de sociología y lo debatimos ampliamente. El dominicano reniega de sus orígenes nativos. Es decir, el merengue
no hay mayor aporte cultural que lo que hicieron las comunidades negras a la historia de la humanidad. El usar tambores, el usar palos, algunos instrumentos musicales que hoy en día dan como base rítmica a la mayor cantidad de ritmos. El jazz, por ejemplo, es una expresión de los negros en Estados Unidos. Del jazz sale el hip hop, porque el primer hip hop que se cantó en una base de jazz en el año 50, 40. Y hoy vemos como la cultura... que primero vino el blues, luego el jazz, y de ahí se han... Y el hip hop, el rap, la cultura urbana, etcétera. El merengue, la bachata, el ritmo, la tambora, la conga, etcétera. Pero, ¿qué sucede? Vuelvo y repito. La República Dominicana, lamentablemente, no genera una identidad propia. Porque negamos nuestra verdadera identidad africana y queremos apegarnos a una identidad que no nos corresponde, pero que es la blanca europea. Pero los haitianos no. Los haitianos mantienen su cultura, incluso el aspecto religioso, que es el vudú, con el baile del gagá, son nativos africanos. Se manejan como tribus africanas, se manejan en base a clanes propios de la cultura africana. Y fíjense que y eso el profesor Juan Bosch lo explicaba magistralmente en varias de sus obras, Haití es fruto de un proceso de revolución racial. Sí, eso es bien. Sí. No es un proceso de revolución política, que ahí se confunde mucho a la hora de hacer análisis de Haití. En el 1804, la independencia de Haití no se produce en función de una visión política. El 1 de enero de una visión opresora, racial, negros contra blancos. Entonces, por eso incluso su constitución establece que los blancos no tienen el mismo derecho que los negros y no pueden ni siquiera ser presidente de la república los blancos. En Haití hay blancos, claro, los blancos que lo ayudaron a luchar con ellos durante la independencia y sus descendientes. Ahora bien, la constitución establece que allá solamente puede ser los negros nativos, los negros cocolos, como ellos le llaman, los negros propios. Cuando tú te das cuenta de eso, te das cuenta que es una nación fundamentada en el odio, en la opresión, en el resentimiento. Ahora voy. Hacia la comunidad internacional, que era donde iniciamos, se tiene una visión que no se interpreta que una isla tenga tantas diferencias. Tú hablas con personas de manera internacional, y Randy, que ha compartido con personas de otros países, y yo sabemos que allá te lo dicen claro. No, pero ustedes son los mismos todos, ustedes están en una isla pequeña. Y tú tienes que sentarte a explicar, no, Pérez. No, porque ustedes son la hispaniola, ustedes... ¿cuál es el problema de ustedes? Ustedes de una isla pequeña. No, Pérez, estamos juntos, pero no revueltos. Y tú tienes que sentarte a explicar, y luego que tú lo expliques, y dices, pero yo pensé que era diferente. Entonces, esa visión internacional, ese constructo que va ideando la comunidad internacional, los líderes internacionales, nos juega en contra. A propósito de eso, en el 17 de julio del año 2015, Almagro, quien es el secretario general de la OEA en la actualidad, expresó en aquel momento que la República Dominicana y Haití es una isla y no puede haber dos países según la isla, es decir, que es lo mismo. Y lo expresó de manera textual en aquel momento y que debían buscar una forma para manejar el tema migratorio y pasar de un lado a otro sin inconvenientes, porque es un país, es una isla. Incluso Lionel es fruto, y eso hay que decirlo, de sus vínculos con los liberales de Washington y con los demócratas, especialmente con los Clinton. Por eso en el gobierno de Leonel Fernández se dio tanta ayuda a Haití, porque los Clinton, es un tema incluso hasta delicado, porque se involucra incluso ahí a propósito de Sound Freedom, Sonido de Libertad, que habla sobre el tráfico de niños. Hay un tema que siempre se ha tratado respecto a la Fundación Clinton y a asesores de la Fundación respecto al tráfico de niños de Haití, que durante el terremoto incluso se apresó a una miembro de la Fundación Clinton con más de 25 niños ilegales que lo llevaba de tráfico hacia los Estados Unidos. Pero ese es otro tema ya un poquito más complejo. Ahora bien, la realidad es que Lionel es fruto de ese vínculo con los Clinton. Hay que recordar que Lionel es muy amigo de Bill Clinton y de Hillary Clinton, y ellos tienen una fundación de las que más ayuda a Haití. De ahí que en los gobiernos de Leonel Fernández, de manera permanente, fuimos muy solidarios con Haití. Tanto así que se le construyó una universidad llamada la Universidad del Profesor Juan Bosch, que dicho sea de paso sacan a pedrada a Lionel de allá el día de la inauguración. Cuando Lionel fue a inaugurar la universidad, que se la fue a entregar, hubo que sacarlos huyendo porque andaban los tiros y la patada y los trayones que no tenían más. Entonces, hacia afuera hay que tener en cuenta hacia dónde vamos. Por demás, si vemos el tema de la capacidad boscosa de Haití y del tema de las cuencas hidrográficas en Haití, el agua, recordemos que es un derecho fundamental, un derecho humano. Antes de entrar ahí, Oniel, antes de entrar en ese punto, y quiero que lo abordes, para continuar con el tema de Leonel, la posición que tiene hoy con relación
al tema dominico-haitiano, el conflicto dominico-haitiano, y sugerir que debe manejarse de manera diplomática, que debe llevarse a la OEA. Eso no es nuevo, Leonel. No. Yo me atrevería a decir que ni siquiera es por un asunto electoral la posición de Leonel Fernández. Leonel siempre ha sido un abanderado de Leonel Fernández siempre ha sido un abanderado de eso. Tanto así que en 1999 Leonel introduce a la República Dominicana en la Corte Interamericana de Derechos Humanos sin que eso pasara por la Cámara de Diputados y por el Senado de la República. Es decir, que incluso en el año 2014 el Tribunal Constitucional declara porque el procedimiento no se inconstitucional, hace de toda manera correcta. exacto, porque no pasó por la Cámara de Diputados y el Senado de la República, por lo que Leonel ha sido consecuente con relación a ese tema. Y incluso nosotros sufrimos algunas sentencias del tribunal de la Corte. Nunca ganamos una. Nunca ganamos una. Íbamos a seguir perdiendo. Siempre que se llevara un caso dos ahí. presidentes han sido los presidentes que mayor preponderancia internacional le han dado a la República Dominicana. Uno no le va a gustar a nadie y el otro no le va a gustar a la mitad de la isla. El primero fue Rafael Leónidas Trujillo. Óigase bien, Rafael Leónidas Trujillo. En función de que cuando se funda la Organización de las Naciones Unidas en 1945, Trujillo era presidente y somos de los primeros 55 países en firmar la Carta de la ONU. Eso poco se habla. De los primeros países en firmar la Carta de la ONU. Y hay vínculos y libros escritos como Rubirosa era un enviado de Trujillo para establecer relaciones a nivel internacional. Rubirosa, que se cría en París, en Francia, y hijo de un general de la época de Trujillo, que estudia en París, que se mezcla con esa crema innata, y Trujillo entonces luego lo utiliza, lo casa con una hija de él para aprovecharse de esas relaciones. Recordemos que Trujillo tenía uno de los yates más lujosos que iba de vacaciones permanentemente a Grecia, en la época de la crema innata de esa Francia, de esa París de los años 40, de los años 50. Trujillo permanentemente vivía involucrado en esos foros internacionales. Recordemos que Trujillo también, por una visita a los Estados Unidos, viene y le declara la guerra a Alemania en el 41. Cuando Alemania ataca Pearl Harbor y hace que Estados Unidos entre a la guerra, Trujillo, en un afán de consagrarse con los gringos, le declara la guerra, que ahí anda la famosa frase de que le dijeron a Hitler, otro país no ha declarado la guerra, y dice Hitler, ¿cuál fue el país? Y búsquemelo, y va un general, míralo ahí, dice, mapa. Bórremelo de ahí del mapa, que eso no se olvide de eso, y vamos a seguir. Pero nada, y el otro presidente entonces que más visitas y participación internacional tuvo fue Leonel Fernández. Yo creo que Leonel Fernández viajaba por lo menos 2 o 3 veces al año en materia internacional y nos congregó en cuanto a organismo internacional, cuanto a grupos internacionales, incluso creó, porque recuérdate que Leonel fue parte fundador de UNASUR y de los países, junto con Lula y Chávez y Fidel, de los países de izquierda de Latinoamérica, el Grupo de Puebla, el famoso Grupo de Puebla. Incluso la Fuerza del Pueblo es parte de... Claro, que se ha convertido en un grupo de presidentes de izquierda. Entonces, Leonel ha sido consecuente. Ahora bien, este no es un conflicto político, no es un conflicto económico, no es un conflicto geopolítico, es un conflicto hídrico, es un conflicto de recursos naturales, es un conflicto de derechos humanos incluso. Si vamos, desde mi punto de vista, a un arbitraje internacional, cual que sea, puede ser a la Corte, puede ser un arbitraje privado, puede ser a la Haya, puede ser a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde usted quiera, vamos a perder. Porque ¿cuál es el argumento de ti? Nosotros no tenemos agua y... Adiós, pero mira lo simple del argumento. Yo fuera defensor de Haití, voy a ser defensor de Haití. Es cierto que no estamos robando el agua, pero no tenemos agua. ¿Qué ustedes quieren? ¿Que la gente se muera? Ya. No. Con eso bastaría para cuando tú estás ahí. Míranos nosotros esperando. Cuando una gente te dice a ti, admito que estoy cometiendo un delito, pero lo estoy haciendo por necesidad, ¿qué hago? Mira, lo que pasa es que el agua es algo muy delicado, porque además de ser un derecho, y es algo muy, muy delicado, a nadie se sometería o se apartaría de ella. Y por decirlo, y lo digo porque a orillas del río Masacre ya han
ya han fundamentado viviendas. Ahí ya hay gente viviendo. No, Mira, que se ha hecho toda una mira, comunidad. Y No, mira, se ha, yo hecho he toda escuchado- se ha levantado toda una comunidad y eso no ha tenido ninguna represión. La vida Por económica de misma Haití excusa- Pero depende de mira, la ciudad de por la misma fronteriza de excusa. Río Masacre. Pero perdóname, Randy, para no interrumpirte luego. A propósito de las diferencias y similitudes entre las dos naciones, entre los dominicanos y los haitianos, recuerdo haber leído un artículo del fallecido César Medina, que me encantaba leer muchísimo. Él hablaba que entre los dominicanos y los haitianos no existe ni siquiera una asociación visual, por decirlo así. El dominicano puede parecerse mucho al venezolano, al cubano y a otros de América, físicamente en cuanto a los rasgos y el lenguaje, los ademanes, cómo nos comportamos. Hay mucha similitud entre nosotros. Sí, y nos confunden en otros países, como en los Estados Unidos, por ejemplo, confunden fácilmente a un dominicano con un cubano, porque nos parecemos y nos parecemos puertorriqueños, mucho. los puertorriqueños. Y los puertorriqueños también. Nos parecemos y nos parecemos mucho. Es probable que si usted toma a 5 latinoamericanos y los mantiene en silencio, se le haga difícil identificar Entonces tú dices que el cuál haitiano es cuál. no. Pero dame un momentito, voy para allá. Mira. Entonces con el haitiano Va- sucede va- que va- además de que no se parece en nada, vamos a una pausa, pero además de que no se parece en nada, en absolutamente nada, ellos no tienen ninguna intención de parecerse a nosotros. Vamos- Nosotros podríamos querer parecernos a otros nativos de otros países, pero nunca, jamás a un haitiano. Vamos a una pausa, en breve continuamos. Está bueno. Viendo Podcast Político en Luna TV, Canal 53. En breve regresamos.